tiempo la Eucaristía como antídoto contra el pecado. La Eucaristía renueva el orden de las cosas y arregla el desquiciamiento traído por el pecado venial. La Eucaristía es antídoto contra la concupiscencia. La comunión es remedio del pecado mortal y la comunión es medicina del pecado venial. Y ahora vamos a ver en general que la comunión es perdón de los pecados y prevención contra los pecados. Este sermón 58 lo predica el maestro Ávila en Granada. Él empieza su ministerio sacerdotal en Sevilla, de Sevilla salta a Écija, en Écija pasa algunos años pocos, logra la conversión sonorísima de doña Sancha Carrillo, empiezan a criticarle y a murmurar de él y a decir mentiras sobre sus sermones, seglares instigados por algunos sacerdotes envidiosos. La Inquisición lo apresa y se pasa más de un año encarcelado en el castillo de la Inquisición en Sevilla, y cuando sale de allí se va a Córdoba y se hace clérigo de Córdoba. Se incardina porque no estaba incardinado en ninguna diócesis, obtiene un tenue beneficio en Santaella, que es un pueblo de Córdoba, a donde creo que nunca fue en realidad, y se incardina como clérigo de Córdoba. Los obispos de Córdoba le aprecian sobremanera y alguno, como don Cristóbal de Rojas, que había estado en Badajoz también, pues después va a Córdoba y después a Sevilla, y entonces le aprecia muchísimo, como también le apreciaría el que será obispo de Badajoz, San Juan de Ribera, que decíamos el otro día que copia sus sermones y por eso conservamos algunos. Este de ahora también lo tenemos porque está en la biblioteca del Patriarca de Valencia, gracias a nuestro San Juan de Ribera. Ya ven que todos los santos confluyen. Y después de estar en Córdoba un poco de tiempo, un año, lo lleva don Antonio de Córdoba, pues se va el maestro Ávila, el padre Ávila, que entonces todavía no era maestro, se va a Granada y en Granada obtiene el título de maestro y tiene pues escasamente 40 años. Aquí, cuando echa este sermón, porque en Granada se pasa 2 o 3 años, convierte a San Juan de Dios y convierte a San Francisco de Borja, porque San Juan de Ávila fue el padre de todos los santos del siglo XVI, que ha sido el siglo de los más grandes santos de la Iglesia moderna, porque los más grandes santos de la Iglesia antigua no eran españoles, eran griegos y orientales, la mayoría. Y bueno, no todos orientales, pero en fin, los padres de la Iglesia, latinos y griegos. Pero los santos más grandes de la Iglesia moderna ya de la Contrarreforma son españoles, algunos italianos, pero en fin, los Ignacios de Loyola y los Teresa de Jesús y los Juan de Dios y los Tomás de Villanueva y los Toribio de Mogrovejo y los Rosa de Lima y los Juan de Ribera y los Francisco Javier y los Francisco de Borja y los Pedro de Alcántara y los Luis Beltrán, y en fin, seguiría toda la tarde, son españoles. Cuando digo Rosa de Lima, que es española, pues como ustedes son españolas, porque España es todo España y todos los territorios de ultramar. Después se quisieron independizar y cayeron en manos de la masonería todos los países de Hispanoamérica, pobrecitos, pero siguen mirando a España. Cuando el corazón de Jesús prometió en el siglo XVIII, reinaré en España y con más veneración que en otras partes, España era también Perú y Lima, y México y Colombia. Entonces, España es todo eso. Bueno, ahora les inculcan en el colegio desde niños el odio a España y que fuimos allí a matar y a robar oro y todas esas cosas. Eso es la masonería que ha tomado esos países. Pero si es que se lo dicen incluso a los niños españoles, porque se lo digan a ustedes,
Tiene un poco de explicación, pero es que un niño español dice, yo fui a América a matar y a robar. Vamos, es que estamos locos totalmente, totalmente locos. Cuando ha sido la hazaña más grande de toda la historia de la humanidad, la evangelización, conquista y evangelización de América. Pero los enemigos de la civilización cristiana dicen lo contrario, porque les da rabia, porque son agentes de Satanás, que un continente entero tenga la fe católica. Gracias a los españoles que no lo hicieron todo absolutamente bien, que cometieron abusos y tropelías y errores, claro que sí, no eran santos todos, pero muchísimos fueron santos. Los que fueron allí a evangelizar y los que fueron a conquistar. Serían muy sinvergüenzas en otras cosas, cometieron muchos errores, pero todo sopesado, la obra de la evangelización es única en la historia del mundo, de la humanidad. Bueno, pues todo esto era para decir que San Juan de Ávila, de todos esos santos del siglo XVI español, fue el padre de todos y el maestro de todos. Hasta de los que no conoció personalmente San Ignacio de Loyola, le escribía, no se conocieron personalmente, le escribía desde Roma y decía a sus jesuitas, si el maestro Ávila quisiera venirse a la compañía, iríamos a buscarle y a traerle en andas como al arca del testamento. Decía San Ignacio de Loyola, y ya tenía el padre Ávila 50 y tantos años, que en aquella época ya era un viejo. Le traeríamos en andas, a hombros, como el arca del testamento. Santa Teresa de Jesús, que había tratado con los varones más preclaros, con los teólogos más eminentes y con los hombres más santos de su tiempo, no se quedó contenta hasta que el maestro Ávila, que era un pobre cura allí escondido en Montilla, en un pueblo de Córdoba, supervisó y dio su dictamen favorable al libro de la vida. Y mientras tanto ella no se fiaba de sí misma. Y dominicos muy sesudos como el padre Báñez, que habían censurado positivamente el libro de la vida, no la satisfacían del todo. Y ella, por medio de su amiga doña Luisa de la Cerdá, que iba allí a tomar baños a las aguas de Fuente Piedra, cerca de Antequera, dijo que lleven mi libro al padre Ávila, y se quedó sin él, le mandó su manuscrito, porque me han dicho que está muy enfermo y se nos muere ese santo, se me va al cielo y quiero que lo vea. Y entonces San Juan de Ávila le contesta primero a Santa Teresa una carta, le dice, madre, no tenga pena con ese negocio, que yo sé que lo han visto ya mucha gente, no se preocupe de mandarme el libro, que ya está. Y ella dice, no, como son las mujeres y las monjas, que menudo se iba a quedar ella contenta, como se lo hubiera metido en la cabeza, y que no, y se lo mandó. Y cuando se lo mandó, San Juan de Ávila contestó una carta que don Baldomero Jiménez Duque dice que es la llave de oro de la mística, porque es donde San Juan de Ávila interpreta todos los fenómenos místicos de Santa Teresa y los cataloga estupendamente. Bueno, pues ya ven quién era San Juan de Ávila. Estamos hablando de él, digo esto un poquito, de vez en cuando, alguna notita histórica, porque iba a decir las jóvenes, ni las mayores tampoco lo saben, porque no hablamos de San Juan de Ávila. Es un maestro increíble, doctor de la Iglesia Universal. Digo esto para engolosinarlas y que lo lean. Pues hoy vamos a leer y a comentar un poquito este sermón que echó en Granada en el año 1542, cuando él tenía 43 años. Y llevaba ya predicando muchos años. Y era en la infraoctava, mejor dicho, en la octava del Corpus. El jueves siguiente al Corpus, que se celebraba mucho. Ahora la reforma esta litúrgica ha quitado las octavas y ha quitado todo. Pues entonces, él, como digo, era su ilusión todos los años predicar la octava del Corpus. Y toda Granada se iba detrás de él. Casi siempre las predicó estas octavas del Corpus en Granada, otras veces en Baeza. Y este sermón es una maravilla. Hace un exordio, hace una introducción, antes de rezar el Ave María a la Virgen, en plan mariano. Y dice, un árbol se conoce por sus frutos. Una persona se conoce por sus obras, no por su lengua, porque hablar es muy fácil, sino por sus obras. ¿Por qué conocemos a María? Por el fruto de sus entrañas, Jesucristo. Quien desee conocerla a ella, que le mire a él. Señora, ¿en qué veremos que nos queréis bien?
dadnos seguridad de que nos amáis. Si os amo o no, dice la Virgen, ved lo que he hecho por vosotros, mirad mis frutos y obras, mirad el fruto de su vientre, mirad el santo sacramento que de sus entrañas ha salido. Y señalando este sacramento augusto, María nos dice: venite et comedite panem meum et vinum quod misqui vobis. Venid y comed mi pan y el vino que he mezclado para vosotros, esta carne que de mis entrañas salió. Y María nos convida, tan de buena gana, a comulgar, para que gustando este pan sepamos a qué sabe Dios. Jesucristo mismo nos dice: el que me come tendrá más hambre. La Eucaristía, hijas mías, Jesús recibido en la comunión, siempre nos parece nuevo, siempre nos enamora, siempre nos encanta, siempre nos deleita, siempre nos sacia. No nos acostumbramos a él. Hasta el manjar más delicado y exquisito se acostumbra uno. Como te pongan 3 días seguidos un manjar, por exquisito que sea, y otra vez. Pero a la Eucaristía nunca cansa, al contrario, cada día se desea más. Y por eso, cuando nos encontramos con la fiesta del Corpus, como nos hemos encontrado hace pocos días, desgraciadamente trasladada al domingo, otra pena grande, porque el día de la Eucaristía es el jueves, pues ¿qué tenemos que hacer con las fiestas? Guardarlas, custodiarlas, acariciarlas, para sacar riquezas de ellas. Por eso están las octavas. Hoy hemos celebrado, dentro de la octava del corazón de Jesús, pues hemos vuelto hoy a celebrar el corazón de Jesús, el corazón eucarístico de Jesús, el jueves infraoctava. ¿Por qué? Porque cuando una música es muy bonita, te gusta volver a escucharla. Y cuando una comida te gusta mucho, te gusta volver a comerla, saborearla. Y estar con una persona que te agrada, pues te encanta volver a encontrarte con ella todos los días. Pues bien, las octavas eran una cosa litúrgicamente preciosa. Ahora solo en la liturgia nueva quedan 2. Por eso me gusta cada día más la liturgia tradicional, porque todas las octavas se conservan. Y dice San Juan de Ávila que el cristiano tiene que ser como las hormiguitas. ¿Qué hace la hormiguita? Coger el granito en verano y esconderlo debajo de tierra para tener hecho granero para el invierno. ¿Qué hace el alma espiritual? Coger las riquezas de la fiesta litúrgica y guardarlas para ir sacando de ellas. ¿Qué hace la adoratriz? Un almacén eucarístico de donde saca todo el año. Usted no le basta una octava del Corpus Christi, que son 8 días. No le basta ni un mes consagrado al Corpus Christi, ni un año. Usted tiene su vida entera consagrada a la Eucaristía. Y tiene hecho un granero, tiene un almacén, de donde un día saca un granito, otro día otro, y está siempre saboreando la Eucaristía. Tal fiesta como esta, predica el maestro Ávila el día del Corpus, no ha de ser pasada, siempre la ha de tener presente el cristiano, recogiéndose, buscando, pidiendo que le dure la devoción del mantenimiento hasta otra fiesta. ¿Para qué se quedó Jesús en el sacramento? Porque en esta heredad que es el mundo, en este campo, en esta hacienda, nos dejó a nosotros para trabajar. Y sabe que somos tan flojos, tan débiles, tan flacos, tan enfermos, tan inconstantes, tan perezosos, que dijo: ellos solos no van a poder. Será menester que me quede yo para esforzarles en el trabajo y para que puedan ganar más hacienda y para que podamos decir nosotros: mi Señor está cerca y me ve, quiero ser fiel, no quiero hacer cosa que parezca mal delante de sus ojos. Para esto quedó Jesús en el sacramento. Y nos dejó un sacramento previo a este, que es la confesión.
Hizo a sus sacerdotes despenseros de sus méritos, de manera que puso en nuestras manos las llaves. A los que perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A los que se los retengáis, les quedan retenidos. Id a los sacerdotes, mandó a los leprosos. Y eso nos manda a nosotros. Miren, el pecado ya se nos perdona cuando hacemos un acto de contrición perfecto. Cuando vamos a confesarnos, ya Dios nos ha perdonado. Pero ha establecido que vayamos a confesarnos para que sea la Iglesia, su ministro, el que certifique ese perdón. Y sin el certificado del perdón, yo no puedo demostrar que estoy perdonado ni a nadie ni a mí mismo. Por tanto, Dios se ata, Dios circunscribe su perdón a la confesión. No. Dios ya te ha perdonado cuando tú te has arrepentido sinceramente del pecado. Pero para ti es como si no estuvieras perdonado. Necesitas el certificado. Y el certificado es la confesión sacramental. Dice más todavía el padre Ávila. Convenir tú a los pies del confesor, habiendo hecho lo que es en ti, aunque no traigas todo el arrepentimiento que fuera razón, por virtud del sacramento, vuelves de muerte a vida, y allí te dan el arrepentimiento que basta para que tus pecados puedan ser perdonados. Eso es una maravilla, porque completa lo que acabo de decir. Dios te perdona cuando tú te arrepientes, pero necesitas confesarte para certificar eso. Pero es que muy pocas veces nos arrepentimos con la intensidad que debemos. ¿Para qué es la confesión? Para que allí la fuerza del sacramento me dé a mí el arrepentimiento que me falta. Porque generalmente llevo menos arrepentimiento del proporcional a la confesión. ¿Y qué hace la confesión? La absolución está infundiendo en mí el arrepentimiento que me falta. ¿O no lo han experimentado ustedes muchas veces? Que cuando estás recibiendo la absolución, consciente de que cae sobre tu alma el chorro vivificador de la sangre de Cristo, te sobreviene una contrición, un dolor que no lo tenías antes cuando habías hecho el examen de conciencia. Por tanto, la confesión acrecienta tu arrepentimiento y te justifica. Pero además de la confesión, nos dejó Jesús su propio cuerpo. Y la comunión es remedio contra los pecados. ¿Por qué? Miren ustedes. Yo voy, me confieso. La confesión perdona mis pecados, pero yo no quedo libre del todo. No quedo libre del todo. Padre, ¿qué está usted diciendo? Entonces la confesión no vale. La confesión sí vale, pero la confesión no transforma completamente. La confesión no cambia el alma completamente. Dice Job en el capítulo 10, versículo 14, Señor, si en un momento me perdonaste, ¿por qué no consentiste que quede libre yo de toda mi iniquidad? O sea que Dios me ha perdonado en la confesión, pero no me ha librado de mi inclinación constante al mal. Y yo me levanto de la confesión con muchos buenos propósitos, y no le voy a decir a la semana, ni al día siguiente, ni a la hora siguiente. A veces, a los 5 minutos. Como me encuentre con alguien que me cae gordo, ya me sobreviene un movimiento. Y entonces, si te acabas de confesar, ¿qué pasa aquí? Miren, quedas perdonado.
pero te quedan las reliquias del pecado. ¿Cuáles son las reliquias? Mira lo que dice San Juan de Ávila, que era un gran psicólogo, porque lo mismo que era un gran predicador, era un gran confesor y un gran director de almas y conocía muy bien el interior de la persona humana, que somos casi todos iguales. No hay dos personas iguales ni en la mitad una de otra, pero luego vamos a coincidir, en los pecados coincidimos todos. ¡Ay, qué persona tan santa, qué persona! El otro día leí un pensamiento que decía, no sé de quién es, no me acuerdo, me asomé al corazón de un hombre justo y quedé espantado, porque nadie hay santo sino solo Dios. Todos tenemos las mismas caídas, las mismas inclinaciones, las malas tentaciones. ¡Ay, son las reliquias del pecado! Una ira de enojarte por no nada que te hagan. Tiéntate la carne, si primero fuiste carnal. Querrías volver a tu costumbre. Quédate una fantasía interior, una voluntad propia. Estas son las reliquias del pecado. Estas son. Entonces, en el cuerpo tenemos un calor natural, que si falta ese calor nos morimos. Te puedes morir de una fiebre que te dé, que en vez de 36 grados y medio tienes 42 grados y te mueres. Ese calenturón te mata. Pero como en vez de 36 grados y medio tengas 33 o 34 o 32, también estás muerto, ¿eh? Te has quedado sin calor natural, te mueres. Ahí se ha quedado. Y se muere una persona y le toca y dice, pero si hace nada más que una hora que se había muerto y estaba helado, como el mármol. Falta el calor natural del cuerpo. Entonces, en el alma también tenemos un calor que nos inclina al mal. Y cuando no tenemos cuidado de remediar ese ardor, cuando no tratamos de mitigarlo, ese ardor nos abrasa. Es un calenturón que te mata. ¿Y qué ardor es ese? Ya hemos hablado de él. La concupiscencia, las malas inclinaciones a que nos ha sujetado el pecado original, que se borró, pero que queda el fomes peccati, que nos lleva a pensar mal, a desear mal, a soberbia, a pecados de carne, a hacer nuestra propia voluntad. Todas esas inclinaciones están dentro de nosotros. Entonces, cuando tú te confiesas, quedas perdonado de lo principal, el pecado. Tu alma ya no muere, pero el alma sigue flaca, sigue desmayada, sigue sin fuerzas como el que ha salido de una enfermedad grave. Un enfermo que estaba terminal, muriéndose, pues le ponen un tratamiento o le operan y ya se salva, ya no se muere. Pero hasta que se recupere del todo, no está todavía como para echar a correr. ¿Y cómo va a empezar a recuperarse? Comiendo, alimentándose y siguiendo el tratamiento que el médico le pone. Pues bien, esto es para nosotros la comunión. La confesión nos cura, la confesión nos resucita. Pero la convalecencia necesita fortaleza que nos la trae el alimento. Entonces, cuando nos dan una purga muy amarga, nos dan un tratamiento, un remedio, pues el tomarlo es costoso, la confesión es costosa, hay que humillarse, hay que hacer una operación a corazón abierto a veces si es una confesión sincera y bien hecha, hay que meter el bisturí si son pecados muy graves, ya muy arraigados. ¿Y cómo se recupera luego el enfermo? Pues, dice San Juan de Ávila, para que se le olvide el mal olor de la purga, como cuando a los niños daban antiguamente aceite de ricino, se les purgaba con esas cosas,
Pues para que se olvide el mal olor, te dan agua de azahar, te dan perfume. Y de eso que te dan después de la confesión es el Santísimo Sacramento. Y eso que te dan, que va como segunda medicina, como tratamiento, es lo que hace que vayas dejando las cosas en las que estabas enredado. Démosle a tu ánima un bocado que la conforte y esfuerce para que mitigue las malas inclinaciones, la soberbia, la ira, para que apague y consuma el fuego de la concupiscencia, para que le sepa bien el rezar, el ayunar, el dar limosna, para tener amor con todos y te deleites en ello, para que tomes gusto en las obras buenas, para que se te quite la gana del pecar, el deseo de hacer mal, el deseo de la honra, el deseo de pecar en la carne, para que cobres fuerza y se te quite el desmayo, para que no te venza luego cualquier enojuelo, para quitar unos humillos que quedan en el ánima, para que del todo quede limpia y ligera para servir a Dios. Voy a seguir leyendo literalmente este párrafo de San Juan de Ávila, pero lo he subrayado todo entero porque es muy aleccionador y muy alentador, ya verán. Mirad que no os parezca cosa liviana desechar estas cosillas. Decíamos esta mañana, ese es el problema de los pecados veniales. Bueno, son cosillas, es natural que lo tenga. ¿Cómo no voy a tener esas cosas? Soy humano. Mal. Como no tires de la raíz, ese árbol nada más que va a dar malos frutos. Desarráigalo. ¿Que te cuesta? Pues más vale entrar en el cielo con una mano cortada que en el infierno con las dos. Pero tira de la raíz. No os parezca cosa liviana desechar estas cosillas, dice el Santo Maestro, porque algunos hay que con poco trabajo salen de los pecados. Algunos hay que por ventura ha 10 años que salieron del pecar y se sienten en ellos estas cosillas tan vivas y tan frescas que parece que ayer salieron y que no han arribado a cobrar fuerzas, sino que aún se están flacos y desmayados. Para estos el comulgar es muy gran remedio. Todo lo apaga el Santísimo Sacramento. Da esfuerzo, conforta, siéntese la salud sensiblemente a pedazos. Un día ves una falta menos, otro otra, hoy se te quita la gana del pecar, mañana te parece bien y te deleitas en contemplar y rezar un rato. Por la confesión comienza el bien en ti, sales en ella de culpa y después se te perdona la pena del infierno. Quedas dispuesto para que te dé Dios más gracia. El Santísimo Sacramento, dícese consumación, porque acaba en ti el bien que la confesión comenzó. Cuando tú te sientes tan esforzado que no temes demonios, ni tentaciones, ni carne, todo lo tienes en nada, parécete que lo vencerás y que nada te empecerá, o sea, te ensuciará. Esa es la virtud del sacramento, que ha acabado en ti la buena obra y te ha dado salud del todo y has convalecido. Sano estás enteramente. Para que veamos, qué bonito, ¿no? Cómo la comunión es la que completa todo, la que acaba todo, la que consuma todo. Es que yo me confieso muchas veces y me confieso con mucha contrición y procuro ser muy fiel en el examen de conciencia. Sí, me parece muy bien, me parece muy bien. Un medio de santidad maravilloso, sin confesión imposible, pero sin comunión tampoco. Sin comunión yo casi digo menos, porque la comunión es la comida. Y un día te va quitando un vicio, otro día una mala inclinación, otro día otro, y poquito a poco, porque si fuéramos santos sería de una vez, pero ni con los santos ha sucedido de una vez, porque nuestro barro es así y el Señor hácese a nuestra condición, dice Santa Teresa. Entonces, poquito a poco, la confesión te va transformando.
la comunión. Lo que no se explica es una persona que comulgue todos los días y siga en sus 13, en sus juicios, en sus criterios, en su soberbia, en su dureza de corazón, en sus caprichos, en su indocilidad, en su impuntualidad, en sus quejas permanentes, en su disculparse ante todo, en sus protestas, en su tristeza, en su desabrimiento. ¿Qué comulga? ¿Qué comulga? A lo mejor está comulgándose a sí misma. Eso no se entiende. Pero como cuando comulgamos bien, Jesús nos cambia, Jesús nos transforma. La comunión es buena para dos cosas: para sacarme del pecado, para acabarme de sanar en la convalecencia, o sea, para ponerme bueno del todo y para darme fuerza contra las tentaciones y para perdonarme los pecados, porque se enciende el alma en caridad, en devoción. Fíjense lo que llega a decir San Juan de Ávila, que es absolutamente ortodoxo, porque aparte de todo, aparte de ser santo, sabía muy bien teología. Como he dicho, era maestro, y maestro equivale a doctor, prácticamente. Sabía muy bien teología. Y fíjense lo que dice. Los santos, es que hay que leer a los santos, porque son los que más te aseguran y te serenan el corazón. Y te evitan de caer en escrúpulos tontos que tenemos, Los que no somos santos nos proyectamos a nosotros en Dios y ¡ay! Que Dios no es eso. Que Dios ensancha el corazón y Dios perdona y Dios es todo misericordia. Pero claro, es misericordia cuando nos arrepentimos. Y dice San Juan de Ávila, se pregunta si se perdonan los pecados mortales en la comunión. O si más bien, como la culpa del pecado ya se ha perdonado en la confesión, lo que nos quita la comunión es parte de la pena de ese pecado. Y entonces dice que si uno va a comulgar en pecado mortal no sabiéndolo, hizo un pecado mortal, no se acordó, no lo tuvo en cuenta, en fin, esto puede pasar. Es muy raro que pase, muy raro, pero en fin, puede pasar. Si uno va a comulgar en pecado mortal no sabiéndolo, aunque no llegue muy dispuesto, sino que haya hecho lo que es en sí, medianamente a su parecer, o sea, que no va a comulgar atolondradamente, ni por vanidad, ni... Lleva una cierta preparación, pero no todo el fervor que podía llevar, Y a lo mejor lleva hasta un pecado mortal, que no se acuerda, que no es a sabiendas, Y dice San Juan de Ávila, en ese caso, tiene tal fuerza la comunión, porque es Jesús en la Eucaristía, que en ese caso se le perdona incluso el pecado mortal con que fue a comulgar y se le da gracia. ¿Por qué? Porque en ese caso el sacramento de la comunión, que en principio es sacramento de vivos, funciona como sacramento de muertos, o sea que resucita al alma. Digo, en un caso extremo en que la persona ni se acordara, pero esto para que vean que lo dice San Juan de Ávila. Pero lo dice San Juan de Ávila, además, apoyado en Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, no en cualquiera, En la parte tercera de la Suma Teológica, cuestión 79, artículo 3, dice esto Santo Tomás de Aquino. Tenía preparado antes algunos artículos de esta cuestión 79 para explicarles, pero no me da tiempo. Entonces, fíjense hasta dónde llega la fuerza de la comunión. ¿Por qué? Porque la comunión nos transforma en Cristo, nos incorpora en Cristo, nos hace participantes de los infinitos méritos de Cristo. Háceste Cristo, dice San Agustín. Por la comunión, háceste tú Cristo. O sea, no es que te parezcas a Cristo,
sino que eres Cristo por la comunión. Te insertas en Cristo, como la mano está pegada a tu brazo, como el dedo está pegado a tu mano. Eres parte del cuerpo de Cristo. Eres recibido en su compañía eterna. Como yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. O sea, vivirá por causa de mí, será hecho parte mía, estará incorporado a mí. Como un sarmiento no puede vivir si no recibe la savia de la vid. No sirve más que para que lo corten y lo echen al fuego. Cuando uno ha comulgado, tiene a Cristo en sus entrañas, es transformado en Él, incorporado en Él, es partícipe de sus merecimientos. Y decíamos esta mañana aquello de San Agustín: cuando tú comes un manjar, lo asimilas en tu cuerpo, lo digieres y haces tuyo ese manjar. Pero cuando tú comes a Dios, no conviertes a Dios en ti, sino Él te transforma a ti en sí. Y quedáis hechos una misma cosa. Naturalmente, no en unidad de sustancia ni de persona, pero es una unión moral con Cristo tan grande que tú vives con su corazón. Es más, cuando tú has comulgado, el Padre Eterno te mira con los mismísimos ojos con que mira a su Hijo, con el mismo amor. Y te cuida como cuida a su Hijo, y te ama como ama a su Hijo. Y el mismo Jesucristo te ve como parte suya. Y entonces no se va a echar él mismo en el infierno, dice el padre Ávila. Jesucristo no se va a echar en el infierno. Por lo tanto, si tú eres parte de Jesucristo, tú no vas al infierno. No hay quien explique lo que es la comunión. Y por eso es el comulgar muchas veces. Por eso. Porque los animalitos comen lo que Dios le da. El pajarito come lo que Dios le da. La hormiguita come lo que Dios le pone en el camino. Y yo no como lo que Dios me da, que es a su Hijo. Dios está convidando con la mesa puesta. Me doy cuenta de esto. El que frecuenta el comulgar, dice el padre Ávila, dificultosamente pecará, porque anda continuamente con aquel recelo, guardándose con 1000 ojos. Por eso les decía yo ayer, cuando trato a las almas, sobre todo jóvenes, digo, ¿sabes lo único que te aconsejo? Lo único, comulga cada día. Jesús se encargará de lo demás. Porque si tú comulgas cada día, evitarás el pecado. Así de sencillo. Primero, evitarás el pecado. Y segundo, Jesús te irá trabajando. Te irá trabajando. Y Jesús se convertirá dentro de ti en un manantial de agua pura que te purificará, te renovará y te santificará y te llevará a la vida eterna. Entonces, comulga, es lo único que importa, lo único que importa. Pues el otro día me escribía un joven por aquí, me ponía un grabado antiguo muy bonito de la lanzada y del corazón de nuestro Señor brotando la sangre en un cáliz que cogía un ángel. Y entonces yo no sé, le dije, pues sí, es el mes de la preciosísima sangre. Y me contesta, aqua lateris Christi, lávame, sanguis Christi nebriame. Lo puso en latín. Y yo no lo esperaba que fuera a poner latín, ni mucho menos. Y a mí me gusta muchísimo la oración Anima Christi. Y muchos días, después de comulgar,
no hago nada más que quedarme en esa invocación. Pedirle a la sangre de Cristo y al agua que brotaron de su costado que me lave, que me transforme. Y después me dedico a pedir por una intención, solo una, por una persona, por una intención. Y hay que ver cómo muchas veces nos dan lecciones la gente de vida espiritual, de acción de gracias en la comunión, y nosotros despachamos rápido. Entonces, comulguemos bien, con mucho amor. Dios nos libre de comulgar mal. ¿Y cómo comulgar bien? Toda la vida había de enderezarse para el día que hubieses de comulgar. No había de haber otro cuidado, sino, ¡oh, que tengo de comulgar! ¿Cómo viviría yo ahora sin ofender a Dios? ¿Cómo me guardaría yo limpio para el día que tengo de recibir a Dios? Habían de guardarse los ojos, no hiciesen mal al alma, los oídos de oír cosa mala que dañarle pudiese, la lengua de hablar, todos los sentidos se habían de guardar. Vive con cuidado, piensa un paso de la pasión, desmenúzalo, mira el amor con que Cristo lo padecía por ti, mira el tormento, las lágrimas, la sangre que por ti derramó. Piensa en esto. Que eso quiere decir lo que mandaba la ley, que comiesen el cordero asado. Piensa en Jesucristo asado en fuego de tormentos por amor tuyo. Eso es comer asado. Confiesa. Atención, y termino. Confiesa, dice el padre Ávila, y no digas más de lo que te agravia tu conciencia. Esto lo digo yo mucho también cuando viene la gente. Mire usted, cuanto mejor hecha está la confesión, más breve es. Cuanto más larga y más circunstanciada, peor hecha. No quiero detalles. Diga usted los pecados en género, número y especie. Si cometió 3 veces ese pecado mortal, si es venial, no hace falta decir el número. Falta de caridad, no va a decir, he tenido 2000 faltas de caridad desde que me confesé, por lo menos. Pero pecados mortales hay que decir en género, número y especie. Pero breve, no digáis más de lo que agravia tu conciencia. No seáis escrupulosos, ni miréis en unas nonadillas. No dejéis de comer por eso. Di, si tú dieses un manjar muy preciado a uno y por un pelico que venía en él no lo quisiese comer, el que esto hiciese, ¿qué dirían de él? Ah, hombres hay que entre el altar y el lugar donde se confiesan les levanta el diablo 1000 dudas y 1000 zancadillas, y de todas diz que se han de confesar y no hacen sino ir y venir. No seáis así, dejad esas motillas. Aunque se os acuerde algo allí, si no es pecado mortal, no os curéis de ello, que otro día lo confesaréis. Dejad esas nonadas. No quiere el diablo más para hacerte dudar. No pares en esas niñerías, sino confesando lo mejor que pudieres, llégate en paz a comulgar. Padre, ¿qué pensaré? No te lo dije. El amor con que Jesucristo se te da allí, el amor con que padeció por ti, en el amor del Hijo de la Virgen, que nació de las entrañas purísimas de la Inmaculada. El árbol se conoce por sus frutos. A María la conocemos por Jesús. Y a Jesús vamos por María. Pues que ella nos lleve siempre al amor del corazón eucarístico de Jesús.